Venezuela, feliz inicio de semana. Les saluda como siempre María de Los Ángeles Franco. Hoy estaré con ustedes en Noticias Globovisión Internacional. Es un espacio donde minuto a minuto les estaré llevando las informaciones más destacadas y actualizadas. Trasladamos a Latinoamérica y les informamos que en las últimas horas la cifra total de fallecidos a causa del coronavirus en Colombia superó las 5.000 víctimas. Revisemos. Colombia superó en las últimas horas las 5.000 víctimas mortales a causa del coronavirus, luego de que el Ministerio de Salud confirmara otros 194 decesos en Bogotá y el departamento caribeño del Atlántico, las regiones más afectadas por la pandemia. Con la cifra de contagios en ascenso, el país alcanzó los más de 5.100 fallecidos por COVID-19 y más de 145.300 casos de nacionales portadores del virus. Sin embargo, la suma de 4.586 nuevos positivos representa un leve descenso en relación a la jornada anterior. Con respecto a otros datos, Bogotá registró 58 nuevos decesos, la mayor cifra de la capital desde que comenzó la emergencia sanitaria, mientras que el Atlántico pasó a ser el segundo foco de la enfermedad, sumando 43 defunciones, 27 de ellas en su capital, Barranquilla. Por regiones, los casos acumulados se distribuyen de la siguiente manera. Bogotá con más de 47.500. Atlántico suma más de 32.600. En Valle del Cauca se registran más de 14.200. En Bolívar la cifra pasa de los 11.900 y en Antioquia se totalizan más de 8.700. Y otro país de Latinoamérica que también superó recientemente la cifra total de 5.000 fallecidos debido al coronavirus fue Ecuador, donde las autoridades 48. El ministro de Ecuador informó que el 5.000 decesos COVID-19 desde el primer caso en el mes de, según el reporte, está de 24 horas, 48 decesos, con lo que la cifra 1.030, mientras que el total rebasó los 610 debido a unos 1.400 positivos. De las de Ecuador, la costera sigue encabezando el mayor con más de 16.53, lo que 8,24 por la nacional. Chincha con la ciudad de Cera, que concentra 415. Por su parte, el gobierno extendió hasta mediados de agosto de excepción que rige de marzo para frenar la entre ellos queda de hasta al día, las movilizaciones armadas y las como la libertad. Las autoridades sanitarias en un total de más de casos de coronavirus en de sumar más de 6 nuevos contagios en horas. Contagios y de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins superó a Reino Unido que de los 200 casos. El oficial de la Secretaría de la fue esta vez que los de las últimas 24 fueron un crecimiento de 2 en comparación a 284 casos viernes. Por su de prevención y promoción, Hugo López, llegada de la temporada, se prevé un contagios que podría hasta abril de 2020. Cabe destacar que en la el número de casos en México es Tabasco, Puebla. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Globovisión Internacionales. Ahora pasamos, como de costumbre, a revisar los principales portales web del mundo para revisar más información en el acontecer internacional. Y comenzamos con Noticias Israel, con una nota titulada el lunes, que señala: Israel se está quedando sin Remdesivir. Una nota del 13 de julio, como ven ustedes en sus pantallas, Israel se está quedando sin el medicamento Remdesivir, que puede salvar vidas y que se utiliza para tratar a pacientes con coronavirus, según las autoridades sanitarias. Algunos hospitales incluso se han agotado. Estamos tratando de conseguirlo, así lo señaló Galia Rahaf, del Centro Médico Sheba al Jerusalem Post.
dijo que Israel ha estado bajo de remdesivir desde el fin de semana pasado. Esta misma semana, los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y Gilead Science, los creadores del medicamento, informaron que el remdesivir inhibía de manera potente al virus de los cultivos de células del pulmón humano y que mejoraba la función pulmonar en ratones infectados con el virus, según un informe perteneciente a esta universidad. Bien, y nos mantenemos aquí en Noticias Israel con otra nota titulada este lunes 13 de julio que señala: árabes planean gran meeting en Ramallah en protesta contra el plan de soberanía israelí. Como ustedes ven las imágenes de referencia, los árabes palestinos planean una gran manifestación en Ramallah este martes para protestar en contra de las intenciones israelíes de aplicar la soberanía a partes de Judea y Samaria y el plan de paz para la prosperidad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para resolver el conflicto israelo-palestino, también conocido como el trato del siglo. La manifestación prevista, la segunda de este tipo en las últimas 3 semanas, es un indicio de la creencia de los líderes palestinos de que Israel no ha abandonado su plan de extender su soberanía. La sesión del martes se celebrará en medio del aumento del número de casos de coronavirus entre los palestinos en Judea y Samaria y las estrictas restricciones impuestas por parte del gobierno de la Autoridad Palestina en varias ciudades, pueblos y campos de refugiados. Bien, y seguimos avanzando con más información y para eso vamos a revisar el portal europeo Europa Press con una nota titulada el día 12 de julio que habla: Duda logra la reelección como presidente de Polonia con un 50.4% de votos según una encuesta a pie de urna. Como ustedes ven en sus pantallas, finalmente el presidente de Polonia y candidato a la reelección, el conservador Andrzej Duda, ha ganado la segunda vuelta de las presidenciales polacas celebrada este domingo con un 50.4% de votos, según un sondeo a pie de urna elaborado por Ipsos. El rival de Duda, el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, ha obtenido un 49.6% de votos. Sí, siempre, según este estudio demoscópico, los resultados oficiales se harán públicos el miércoles como muy tarde, según la normativa de la Comisión Electoral Estatal, que deberá trasladar los datos al Tribunal Supremo, que es el órgano que dará el visto bueno definitivo a los comicios y los resultados. Después, el presidente deberá jurar el cargo ante la Asamblea Nacional, una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento polaco convocada ex profeso al día siguiente de que expire el mandato del actual presidente. Muchos analistas internacionales señalan que esta victoria fue muy cerrada. Y ahora cambiamos de tema y nos trasladamos al continente asiático y les contamos que este domingo se realizaron las elecciones primarias para escoger a los futuros candidatos para el Consejo Legislativo de Hong Kong. Veamos los detalles. Hongkoneses votaron este domingo en unas elecciones primarias convocadas por la oposición para escoger a los candidatos de los futuros comicios para el Consejo Legislativo. Según líderes de la oposición de Hong Kong, más de 600.000 personas de la ciudad gobernada por China votaron durante este fin de semana, lo que podría convertirse en un gesto simbólico de protesta en contra de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por Pekín. Los comicios no oficiales fueron realizados solo para la oposición, las cuales fueron previamente rechazadas por las autoridades de Hong Kong tras considerarlas contrarias a la Ley de Seguridad Nacional. Estas se vieron marcadas por la asistencia de residentes, jóvenes y ancianos que asistieron a más de 250 colegios electorales de toda la ciudad, atendidos por miles de voluntarios, formándose largas colas en las calles, en los barrios residenciales y en los negocios convertidos en colegios electorales. Recordemos que la Ley de Seguridad Nacional castiga lo que China describe como secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras y permite a los agentes de seguridad del continente operar oficialmente en Hong Kong por primera vez.
Y la Basílica de Santa Sofía, ubicada en la ciudad de Estambul, en Turquía, fue convertida en una mezquita, un evento celebrado por el presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan. Veamos. Turquía fue convertida en una mezquita, un evento celebrado por el presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan. Veamos. El turco Recep Tayyip Erdogan celebró la reconversión de la antigua Basílica de Santa Sofía de Estambul en mezquita como un primer paso de un renacimiento islámico que pretende abarcar desde la región de Bujará en Uzbekistán hasta Al-Andalus en España. El mandatario turco señaló que este renacimiento es el deber del gobierno, así como lo fue de todos los dirigentes árabes u otomanos, conocidos principalmente por sus conquistas que les permitieron ampliar sus dominios. Además, apuntó que este renacimiento es el símbolo de la vuelta del sol naciente de la civilización basada en la justicia, la conciencia, la ética, el monoteísmo y la hermandad, la civilización que espera con anhelo toda la humanidad. La intervención de Erdogan en este discurso recuerda fría e inmediata conversión en mezquita. Su recuperación como mezquita es una segunda conquista de la antigua capital del Imperio Romano Oriental. El Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan tiene su origen en la organización islamista Hermanos Musulmanes y tras el intento de golpe de Estado fallido del año 2016, Erdogan endureció la persecución e incrementó la presencia exterior de Turquía con despliegues militares en Siria o Libia. Ante esta decisión, el Papa Francisco mostró su rechazo instando a Erdogan a revocar la reconversión. Asimismo, el patriarca Bartolomé, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo con sede en Estambul, calificó la situación religiosa en el país de decepcionante. Bien, y con esta información es momento de marcar nuestra segunda pausa, pero no se aparten porque en breves regresamos con Noticias Globovisión Internacionales. Bien, y seguimos con más de Noticias a Globovisión Internacionales y ahora nos trasladamos a Estados Unidos y es que este fin de semana se registró una cifra récord de más de 15.000 casos nuevos de coronavirus en el estado de la Florida. Veamos. Las autoridades del estado de Florida, al sureste de los Estados Unidos, informaron acerca de un aumento récord de más de 15.000 nuevos casos de COVID-19 registrados este pasado fin de semana. Las cifras de nuevos contagios se dieron a conocer luego de la reapertura este pasado sábado de dos parques temáticos de atracciones pertenecientes a la compañía Walt Disney ubicados en la ciudad de Orlando. Asimismo, en el pueblo de Windermere, ubicado en el condado de Orange, un grupo de activistas organizó una protesta contra el uso de las mascarillas y tapabocas en un restaurante de la zona, donde las autoridades y funcionarios locales ordenaron el uso de máscaras en espacios públicos desde el pasado 20 de junio. De esta forma, el aumento de casos diarios de coronavirus registrados en todo el estado de Florida superó a las cifras de todos los países de Europa registradas durante el punto más alto de la pandemia en este continente y pasando a ser el epicentro del brote del virus en los Estados Unidos. Y la secretaria de Educación de los Estados Unidos declaró que se realizaría un recorte de fondos a las escuelas del país norteamericano que no reanuden sus clases y actividades presenciales. Revisemos. La secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, aseguró que la reapertura de las escuelas en ese país no representa un riesgo y advirtió sobre recorte de fondos a las escuelas que no reanuden completamente el aprendizaje en persona. DeVos indicó que esta decisión se debe a que los niños contraen el virus con una incidencia mucho menor que cualquier otra parte de la población, por la que su salud no se verá afectada. Además, la secretaria amenazó con retirar los fondos a las escuelas que no cumplan con la norma, los cuales irían destinados a subsidios familiares. Asimismo, la secretaria de Educación indicó que los profesores que corran un mayor riesgo de contraer el coronavirus debido a su edad o a problemas médicos previos deberán resolverlo con sus distritos escolares locales.
Minutos después, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, denunció el anuncio de DeVos al asegurar que sus comentarios mostraron un incumplimiento del deber que podría poner en riesgo la salud de los niños. Recordemos que la semana pasada Trump y DeVos defendieron enérgicamente la propuesta de reapertura de escuelas primarias y secundarias públicas, así como las universidades en otoño, a pesar del actual repunte de los casos de COVID-19 en muchas partes del país. En la región española de Cataluña, las autoridades registraron en las últimas horas más de 800 nuevos casos de COVID-19. Veamos. En la región de Cataluña, al noroeste de España, se duplicó el número de nuevos casos registrados de COVID-19 con más de unos 800 contagios en las últimas horas. Entre los principales casos del avance del brote del coronavirus en esta región se encuentra el de la comarca del Segrià, en la provincia de Lérida, donde se registraron 190 nuevos contagios y un fallecimiento en las últimas horas. Asimismo, el segundo brote fue detectado en la ciudad de El Hospitalet, la segunda más poblada de la región y también cercana a la ciudad capital de Barcelona. Por su parte, el presidente del gobierno de la Generalitat en Cataluña, Quim Torra, instó a la ciudadanía de esta región a mantener la calma y estar alertas ante la situación, tomando todas las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes. Y en Chile, una enfermera perteneciente al Hospital El Pino, uno de los más afectados por la pandemia en este país, recurrió a su violín para reconfortar a sus pacientes y colegas. Veamos. En busca de algún alivio para los pacientes, sus compañeros y ella misma, decidió que 2 veces a la semana entonaría algunas melodías al terminar su jornada de 9 horas. Yo creo que todos, unos más que otros, tenemos algún rango de miedo, lógicamente. Cada vez que uno entra con un paciente, luego se va a la casa, lógicamente va con el pensamiento de que a lo mejor estoy contagiado y la verdad es que, bueno, todos, el primer síntoma, lo primero que pensamos, me contagié. En las unidades de cuidados intensivos también la escuchan pacientes en coma inducido, entubados y otros apenas un poco mejor que enfrentan el miedo a perder la batalla en una de las zonas más humildes de Santiago. Damaris ha recibido mensajes de pacientes que agradecen la felicidad que les lleva por un momento con sus boleros, baladas, ritmos pop y hasta alguna melodía cristiana. La música también sirve como desahogo para el resto del personal médico. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? La pandemia ha puesto a Chile entre los 10 países con más casos y muertes en el mundo. Bien, y con esta conmovedora noticia hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovisión, mi cuenta personal en Instagram, @M_de_Los_Ángeles_Franco. Amigos, tomen sus precauciones sanitarias, salgan con Dios. Les envío muchos besos desde aquí, muchos abrazos, mucha fuerza, mucha unión, y si Dios me lo permite, será hasta una próxima oportunidad.